vamos a dar la palabra a la doctora Daisy Acosta. La doctora Acosta es cofundadora de la Asociación Dominicana de Alzheimer, es investigadora principal del Grupo de Investigación en Demencia 1066, fue presidenta de la Asociación Mundial de Alzheimer y por su excelente gestión se le dio el título de vicepresidenta honorífica de ADVITAN. Es titular de la Carrera Nacional de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. La doctora Acosta además es fundadora del Banco Nacional de Cerebros, UNPHU. Es investigadora principal del proyecto FINGERS en República Dominicana. Buenas tardes, doctora Acosta, bienvenida. Pues bien, yo quiero darle las gracias a los organizadores por permitirme compartir este espacio con amigos tan queridos y a la presidenta de la Asociación de Alzheimer Iberoamérica por la gran labor que realmente están realizando ella y su equipo. Así que voy a hablar un poquito hoy sobre el papel de la salud pública en la prevención de la demencia. Y como decía, es imposible hablar de prevención de demencia sin mencionar el Commission del Lancet del 2020, que llama a todas las naciones y a los individuos a ser ambiciosos en la prevención de la demencia. Estos son los factores de riesgo que ya tanto han hablado, y junto estos 12 factores de riesgos modificables representan alrededor del 40% de las demencias en todo el mundo, que teóricamente podían prevenirse y retrasarse. El potencial de prevención es alto y podría ser mayor en los países de bajos y medianos ingresos, donde ocurren más demencias y donde estamos más sometidos a esos factores de riesgos. ¿Y cuál es el papel de la salud pública frente a esta posibilidad de prevención? Gil Livingston, uno de los principales autores de este reporte, nos dice, y hago un quote: nuestro reporte muestra que está en manos de los hacedores de políticas públicas y de los individuos prevenir y dilatar una proporción significativa de demencia con oportunidades para hacer impacto en cada estadio de la vida de una persona. Las intervenciones ejercerán el mayor impacto en aquellos afectados de manera desproporcionada por los factores de riesgos, como aquellos que viven en países de bajos y medianos ingresos y en poblaciones vulnerables. El papel de los gobiernos y el papel de los individuos. Los hallazgos de este informe tienen implicaciones que de manera individual para las personas y lo más importante para que los gobiernos implementen intervenciones para reducir las demencias, especialmente los factores de riesgo de baja educación en un 7% y la contaminación ambiental en un 2%. Las intervenciones gubernamentales y los mensajes de salud pública son igualmente importantes para esas intervenciones a nivel de individuos, de manera que no es solamente la proyección de los gobiernos, pero también cómo esas campañas gubernamentales impactan de manera directa a la intervención en los individuos. Todos los gobiernos del mundo deben de considerar todas las etapas de la vida de un individuo al formular sus políticas de reducción de riesgo de demencia. La pérdida auditiva es un ejemplo en el que se requiere un enfoque de responsabilidad conjunta entre el individuo y el gobierno. La recomendación en torno a la pérdida auditiva, por ejemplo, de que las personas deben usar audífono como factor protector, debe ir acompañada de un reconocimiento de que la discapacidad auditiva puede causar desconexión social. Es una característica que lo vemos casi siempre que se hace un diagnóstico de demencia. La persona se retira, se aísla. Y esto conlleva, por tanto, haciendo esta intervención, a una reducción de riesgo importante, ya que se le atribuye a la falta de audición un 8% en la carga de riesgos y un 4% en la carga de riesgo al aislamiento social.
Y es muy importante en estos casos tener en cuenta al cuidador, ya que es la persona que va a garantizar que estas actividades se lleven a cabo, tanto el uso de esos audífonos como evitar ese aislamiento social. Todas las naciones deben de adoptar el Plan de Acción Global de las Demencias, proclamado por la Organización Mundial de la Salud 2017-2025, y estas recomendaciones que hace este plan de mantenerse activo cognitiva, física y socialmente en la mediana edad y más adelante, se vuelve especialmente difícil en el contexto de las medidas de distanciamiento social que estamos viviendo. Por lo tanto, cada gobierno debe de tener en cuenta los factores de riesgos de las enfermedades no transmisibles y de las demencias en sus planes de respuesta al COVID. Las evidencias nos llevan hacia un modelo de ciclo de vida y todas las políticas implementadas en los gobiernos deben de ajustarse a este modelo. Como decía Patricio, nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde en el curso de la prevención de la demencia. Y siempre hablo de viejismo, que es una palabra muy mía, no la van a encontrar posiblemente en ningún sitio, pero el viejismo no debe de existir en la oficina del médico. ¿Y qué es viejismo para mí? Es cuando le decimos a esa persona adulta mayor, bueno, si ya usted ha estado fumando por 86 años, pues continúe fumando. Si a usted le gusta comerse su, qué sé yo, su azúcar o su grasita, pues sígasela comiendo. Pues no, porque las evidencias nos dicen que nunca es tarde para comenzar un programa de prevención. Los riesgos de la vida temprana, o sea, en las personas menores de 45 años, como por ejemplo la poca educación, afectan la reserva cognitiva. Y la afectación de la reserva cognitiva va a conllevar a una afectación tanto a la vida media como a la vida tardía. De manera que la cultura, la pobreza, la desigualdad son impulsores claves en esta negociación de cambios. Las personas más desfavorecidas, repito, son las que más necesitan estos cambios y son las que van a obtener un mayor beneficio. A todos estos factores de riesgo se le debe dar un enfoque de salud pública y de políticas de Estado. Por ejemplo, educación infantil para todos. Señores, quiero compartir con ustedes, por lo menos para mí, esta es una de las cosas de las pandemias que más me preocupa y es la educación infantil, ese maternal, esa educación de estos niños jóvenes que no puede hacerse de manera virtual. De manera que yo pienso que eso podría tener implicaciones graves en términos de cognición más tarde en el futuro. Las iniciativas de salud pública que minimizan los traumas craneales son de suma importancia. Fíjense, aquí en Dominicana, el uso de motores es muy común y se veía de manera normal que los cascos protectores lo usaran o en los brazos o en el timón del motor. Pues estableciendo políticas públicas muy severas, incautando los vehículos de motor en aquellos que no tenían el casco puesto y con grandes sumas de dinero para sacar esos vehículos incautados. Yo gozo sentándome en una esquina y viendo todos los motores pasando con sus cascos puestos. Esto ha disminuido de manera importantísima estos traumas craneales. De la misma manera, estas políticas de consumo nocivo del alcohol podrían reducir potencialmente la demencia de inicio en la juventud y en la edad avanzada. El dejar de fumar mejora este riesgo y el tabaquismo pasivo, que es un factor de riesgo modificable pero menos considerado para la demencia, en muchos países ya se ha restringido esta exposición. Las formulaciones de políticas deben acelerar las mejoras en la calidad del aire, particularmente en áreas con alta contaminación. Y estas políticas a nivel hospitalario. Hemos visto que de manera desproporcionada las personas con demencia han muerto en esta pandemia del COVID-19. Las hospitalizaciones para ellos son muy angustiosas y se asocian con malos resultados y altos costos. Los profesionales de la salud
deben de considerar la posibilidad de demencia en personas mayores sin demencia conocida que tienen ingresos frecuentes o que desarrollan delirio dentro del hospital. El delirio es común en las personas con demencia y contribuye al deterioro cognitivo. En el hospital, la atención que incluya la estimulación sensorial adecuada debe garantizarse la ingesta de líquidos y evitar infecciones, ya que puede reducir la incidencia de delirio. Todos estos conceptos deben ser prioridad y obligatorios en la educación médica. En países de bajos y medianos ingresos, no todo el mundo tiene acceso a la educación secundaria. Existen altas tasas de hipertensión, obesidad y pérdida de audición, y la prevalencia de diabetes y tabaquismo está aumentando. Por lo tanto, una proporción aún mayor de demencias es potencialmente prevenible. Y le dejo a manera de lectura a la mano derecha la importancia de tener las personas con demencia físicamente sanas. Estos son datos preliminares de nuestro estudio Vida a los años 1066, que es un nuevo estudio de prevalencia que estamos haciendo 10 años después de nuestro primer estudio de prevalencia, y podemos ver que las demencias realmente no están disminuyendo en nuestros mundos. Si vemos en República Dominicana, Perú y México, la prevalencia de demencia sigue en aumento. En el único país donde la demencia ha disminuido es en Cuba. Y esto lo podemos ver porque en Cuba, si vemos aquí, la alta educación, por supuesto, en Cuba, y en Cuba ha mejorado mucho el control de las hipertensiones que no estaban controladas en nuestro primer estudio de base. También en Cuba la gente ha dejado de fumar. En la República Dominicana ha habido una disminución en fumar, ha habido un aumento en la educación, pero sin embargo la hipertensión sigue en aumento, al igual que la hipertensión no controlada. Y aquí tenemos un gigante que yo llamo que ese es el gigante junto a la enfermedad de Alzheimer. Fíjense cómo la diabetes en todos nuestros países siguen en aumento vertiginoso. Entonces, muchos factores de riesgo se agrupan en torno a la desigualdad que ocurren particularmente en los grupos étnicos minoritarios, asiáticos y negros en las poblaciones vulnerables. Abordar estos factores implicará no solo la promoción de la salud, sino también la acción social para mejorar las circunstancias de la forma en que viven las personas sus vidas. Los ejemplos incluyen la creación de entornos que tengan la actividad física como norma, la reducción del perfil poblacional de presión arterial que aumenta con la edad, mediante mejoras en patrones de nutrición y de reducción de la posible exposición al ruido en términos de la audición. Es un deber de los gobiernos el implementar, si no existen actualmente, las políticas nacionales que abordan el acceso a la educación, las causas y el manejo de la presión arterial alta, las causas y el tratamiento de la pérdida auditiva, los factores socioeconómicos y comerciales de la obesidad para reducir el riesgo en muchos países. Fíjense que en los países estudiados en este reporte, las 3 regiones de países de bajos y medianos ingresos, el contacto social era algo en estos países para ser imitado por los países de altos ingresos. Pero por supuesto, esto se ve retado ahora por la pandemia. Otros factores de riesgo, como la mala salud en el embarazo, madres desnutridas, partos difíciles, desnutrición en la vida temprana y supervivencia con una gran carga de infección junto a la malaria, el HIV. Todo esto podrían ser eventualmente factores de riesgo, pero todavía no incluidos y no suficientemente estudiados. De manera, señores, que tenemos mucho material para aprender, mucho material con qué hacer abogacía, mucho trabajo en las asociaciones de Alzheimer para llevar hasta nuestros gobiernos y velar como sociedad civil que esto se implemente. Y señores, muchísimas gracias.